Dios. 33.1.2. 0.1 Puesto que el concepto más elevado posible que el hombre tiene de Dios está contenido dentro de la idea y del ideal humanos de una personalidad primordial e infinita, es lícito, y puede resultar útil, estudiar ciertas características de la naturaleza divina que constituyen el carácter de la deidad. La naturaleza de Dios se puede comprender mejor mediante la revelación del Padre que Miguel de Nevadón desarrolló en sus múltiples enseñanzas y en su magnífica vida humana en la carne. El hombre también puede comprender mejor la naturaleza divina si se considera a sí mismo como un hijo de Dios y aprecia al Creador paradisiaco como un verdadero Padre espiritual. 33.2.2. 0.2 La naturaleza de Dios puede ser estudiada en una revelación de ideas supremas. El carácter divino puede ser contemplado como una descripción de ideales celestiales, pero de todas las revelaciones de la naturaleza divina, la más instructiva y la más espiritualmente edificante ha de buscarse en la comprensión de la vida religiosa de Jesús de Nazaret, tanto antes como después de haber alcanzado la plena conciencia de su divinidad. Si la vida encarnada de Miguel la tomamos como trasfondo de la revelación de Dios al hombre, podemos intentar poner en símbolos verbales humanos ciertas ideas e ideales sobre la naturaleza divina que quizás puedan contribuir a iluminar y a unificar mejor el concepto humano de la naturaleza y del carácter de la personalidad del Padre Universal. 33.3.2. 0.3 En todos nuestros esfuerzos por ampliar y espiritualizar el concepto humano de Dios, nos vemos enormemente obstaculizados por la capacidad limitada de la mente mortal. También encontramos serias dificultades en la ejecución de nuestra tarea debido a las limitaciones del lenguaje y a la pobreza del material que podemos utilizar, a efectos de aclarar o de comparar, en nuestros esfuerzos por describir los valores divinos y presentar los significados espirituales a la mente mortal y finita del hombre. Todos nuestros esfuerzos por ampliar el concepto humano de Dios serían casi inútiles si no fuera por el hecho de que la mente mortal está habitada por el ajustador otorgado del Padre Universal e impregnada por el espíritu de la verdad del Hijo Creador. Contando pues con la presencia de estos espíritus divinos en el corazón del hombre para que me ayuden a ampliar el concepto de Dios, emprendo alegremente la ejecución del mandato que he recibido de intentar describir más ampliamente la naturaleza de Dios a la mente del hombre. 1. La infinidad de Dios. 33.4.2. 1.1 En lo tocante al infinito, no podemos descubrirlo. Los pasos divinos no se conocen. Su comprensión es infinita y su grandeza es insondable. La luz cegadora de la presencia del Padre es tal, que para sus criaturas humildes parece residir en espesas tinieblas. No solamente sus pensamientos y sus planes son insondables, sino que hace una multitud de cosas grandes y maravillosas. Dios es grande, no lo comprendemos, ni se puede averiguar el número de sus años. ¿Vivirá Dios en verdad en la tierra? Mirad, el cielo, el universo, y el cielo de los cielos, el universo de universos, no pueden contenerlo. Cuán insondables son sus juicios e indescubribles sus caminos. 34.1.2. 1.2 No hay más que un solo Dios, el Padre infinito, que es también un Creador fiel. El Creador divino es también el determinador universal, la fuente y el destino de las almas. Él es el alma suprema, la mente primordial, y el espíritu ilimitado de toda la creación. El gran controlador no comete errores. Resplandece de majestad y de gloria. El Dios Creador está totalmente desprovisto de temor y de enemistad. Es inmortal, eterno, existente por sí mismo, divino y generoso. Cuán puro y hermoso, cuán profundo e insondable es el antepasado celestial de todas las cosas. El infinito es muy excelente, ya que se da a sí mismo a los hombres. Es el principio y el fin, el Padre de toda intención buena y perfecta. Con Dios todas las cosas son posibles, el Creador eterno es la causa de las causas. 34.2.2. 1.3 A pesar de la infinidad de las manifestaciones prodigiosas de la personalidad eterna y universal del Padre, Él es incondicionalmente consciente de su infinidad y de su eternidad. Asimismo, conoce plenamente su perfección y su poder. Aparte de sus divinos coordinados, es el único ser en el universo que experimenta una evaluación perfecta, adecuada y completa de sí mismo. 34.3.2. 1.4 El Padre satisface de manera constante e infalible las necesidades de la demanda diferencial que se tiene de él a medida que ésta cambia de vez en cuando en las diversas secciones de su universo maestro. El gran Dios se conoce y se comprende, es infinitamente consciente de todos sus atributos primordiales de perfección.
Dios no es un accidente cósmico ni un experimentador de universos. Los soberanos de los universos pueden emprender aventuras, los padres de las constelaciones pueden hacer experimentos, los jefes de los sistemas pueden entrenarse, pero el Padre Universal ve el fin desde el principio. Su plan divino y su propósito eterno abarcan y comprenden realmente todos los experimentos y todas las aventuras de todos sus subordinados, en todos los mundos, sistemas y constelaciones de todos los universos de sus inmensos dominios. 34.4.2. 1.5 Ninguna cosa es nueva para Dios, y ningún acontecimiento cósmico se produce nunca por sorpresa. Él habita el círculo de la eternidad. Sus días no tienen principio ni fin. Para Dios no existe el pasado, el presente o el futuro, todo el tiempo está presente en cualquier momento dado. Él es el gran y único yo soy. 34.5.2. 1.6 El Padre Universal es infinito en todos sus atributos de una manera absoluta y sin restricción, y este hecho, en sí mismo y por sí mismo, lo aísla automáticamente de toda comunicación personal directa con los seres materiales finitos y otras inteligencias inferiores creadas. 34.6.2. 1.7 Para ponerse en contacto y en comunicación con sus múltiples criaturas, todo esto necesita las siguientes medidas que han sido ordenadas. En primer lugar, la personalidad de los hijos paradisíacos de Dios que, aunque son perfectos en divinidad, también comparten a menudo la misma naturaleza de carne y hueso de las razas planetarias, volviéndose uno de vosotros y uno con vosotros. De esta manera, Dios se vuelve por así decirlo hombre, como sucedió en la donación de Miguel, que fue llamado indistintamente Hijo de Dios e Hijo del Hombre. En segundo lugar se encuentran las personalidades del Espíritu Infinito, las diversas órdenes de huestes seráficas y otras inteligencias celestiales, que se acercan a los seres materiales de origen humilde y los ayudan y los sirven de tantas maneras. Y en tercer lugar están los monitores de misterio impersonales, los ajustadores del pensamiento, el don efectivo del gran Dios mismo, enviados para residir en unos seres tales como los humanos de Urantia, enviados sin previo aviso ni explicación. Desde las alturas de la gloria descienden en una profusión interminable para honrar y residir en las mentes humildes de aquellos mortales que poseen la capacidad o el potencial de tener conciencia de Dios. 35.1.2. 1.8 De esta forma y de muchas otras, de unas maneras desconocidas para vosotros y que sobrepasan por completo la comprensión finita, el Padre Paradisíaco reduce voluntaria y amorosamente su infinidad, y la modifica, la diluye y la atenúa de otras maneras a fin de poder acercarse a la mente finita de sus hijos creados. Y así, mediante una serie de distribuciones cada vez menos absolutas de su personalidad, el Padre Infinito consigue disfrutar de un estrecho contacto con las diversas inteligencias de los numerosos reinos de su extenso universo. 35.2.2. 1.9 Todo esto lo ha hecho, lo hace ahora y continuará haciéndolo eternamente, sin disminuir en lo más mínimo el hecho y la realidad de su infinidad, su eternidad y su primacía. Estas cosas son absolutamente ciertas a pesar de la dificultad para comprenderlas, del misterio en el que están envueltas, o de la imposibilidad de que unas criaturas como las que viven en Urantia puedan entenderlas plenamente. 35.3.2. 1.10 Puesto que el Padre primero es infinito en sus planes y eterno en sus propósitos, a cualquier ser finito le es inherentemente imposible captar o comprender nunca en su plenitud estos planes y estos propósitos divinos. El hombre mortal solo puede vislumbrar los propósitos del Padre de vez en cuando, aquí y allá, a medida que se revelan en relación con el desarrollo del plan de ascensión de las criaturas en sus niveles sucesivos de progresión en el universo. Aunque el hombre no puede abarcar el significado de la infinidad, el Padre Infinito comprende plenamente y engloba amorosamente, con toda seguridad, toda la finitud de todos sus hijos en todos los universos. 35.4.2. 1.11 El Padre comparte la divinidad y la eternidad con un gran número de seres superiores del paraíso, pero nos preguntamos si la infinidad y la primacía universal consiguiente las comparte plenamente con otros que no sean sus asociados coordinados de la Trinidad del paraíso. La infinidad de la personalidad debe englobar forzosamente toda finitud de la personalidad, de ahí la verdad, una verdad literal, de la enseñanza que afirma que, en él vivimos, nos movemos y tenemos nuestra existencia. El fragmento de pura deidad del Padre Universal que reside en el hombre mortal es una parte de la infinidad de la gran fuente centro primera, el Padre de los Padres. 2. La perfección eterna del Padre. 35.5.2.
2.1 Incluso vuestros antiguos profetas comprendieron la eterna naturaleza circular, sin principio ni fin, del Padre Universal. Dios está literal y eternamente presente en su universo de universos. Habita el momento presente con toda su majestad absoluta y su grandeza eterna. El Padre tiene la vida en sí mismo, y esta vida es la vida eterna. A lo largo de las épocas eternas, el Padre ha sido el que da la vida a todos. Existe una perfección infinita en la integridad divina. Yo soy el Señor, yo no cambio. Nuestro conocimiento del universo de universos no solamente revela que Él es el Padre de las luces, sino también que en su dirección de los asuntos interplanetarios no hay variabilidad ni sombra de cambio. Él proclama el fin desde el principio. Dice, mi parecer perdurará. Haré todo lo que me complace, de acuerdo con el propósito eterno que me propuse en mi Hijo. Los planes y los propósitos de la fuente centro primera son pues como ella misma, eternos, perfectos y siempre invariables. 35.6.2 2.2 Existe una perfección final y una plenitud completa en los mandatos del Padre. Todo lo que Dios hace será para siempre, no se puede añadir nada ni quitar nada. El Padre Universal no se arrepiente de sus propósitos originales de sabiduría y de perfección. Sus planes son firmes, su parecer es inmutable, mientras que sus actos son divinos e infalibles. 1000 años a sus ojos son como el día de ayer cuando ha pasado, y como una vigilia nocturna. La perfección de la divinidad y la magnitud de la eternidad están para siempre más allá de la plena comprensión de la mente circunscrita del hombre mortal. 36.1.2 2.3 Las reacciones de un Dios invariable, en la ejecución de su propósito eterno, pueden parecer que varían con arreglo a la actitud cambiante y a las mentes variables de las inteligencias que ha creado, es decir, que dichas reacciones pueden variar de manera aparente y superficial, pero por debajo de la superficie y debajo de todas las manifestaciones exteriores, continúa estando presente el propósito invariable, el plan perpetuo, del Dios eterno. 36.2.2 2.4 Fuera, en los universos, la perfección ha de ser necesariamente un término relativo, pero en el universo central y especialmente en el paraíso, la perfección es pura, en ciertas fases es incluso absoluta. Las manifestaciones de la Trinidad alteran la demostración de la perfección divina, pero no la atenúan. 36.3.2 2.5 La perfección primordial de Dios no consiste en una rectitud ficticia, sino más bien en la perfección inherente de la bondad de su naturaleza divina. Él es final, completo y perfecto. A la belleza y a la perfección de su carácter recto no les falta nada. Todo el proyecto de las existencias vivientes en los mundos del espacio está centrado en el propósito divino de elevar a todas las criaturas volitivas hasta el alto destino de la experiencia de compartir la perfección paradisíaca del Padre. Dios no es ni egocéntrico ni autosuficiente, no deja nunca de darse a todas las criaturas conscientes de sí mismas en el inmenso universo de universos. 36.4.2 2.6 Dios es eterna e infinitamente perfecto, no puede conocer personalmente la imperfección como experiencia propia, pero sí comparte la conciencia de toda la experiencia con la imperfección que tienen todas las criaturas que luchan en los universos evolutivos de todos los hijos creadores paradisíacos. El toque personal y liberador del Dios de la perfección cubre con su sombra el corazón, y pone en su circuito la naturaleza, de todas aquellas criaturas mortales que se han elevado hasta el nivel universal del discernimiento moral. De esta manera, así como a través de los contactos de la presencia divina, el Padre Universal participa realmente en la experiencia con la inmadurez y la imperfección en la carrera evolutiva de todos los seres morales del universo entero. 36.5.2 2.7 Las limitaciones humanas, el mal potencial, no forman parte de la naturaleza divina, pero la experiencia humana con el mal y todas las relaciones del hombre con él forman parte con toda seguridad de la autorrealización en constante expansión que Dios efectúa en los hijos del tiempo, unas criaturas con responsabilidad moral que han sido creadas o desarrolladas por cada hijo creador que sale del paraíso. 3. La justicia y la rectitud. 36.6.2 3.1 Dios es recto, por consiguiente es justo. El Señor es recto en todos sus caminos. No he hecho sin razón todo lo que he hecho acento, dice el Señor. Los juicios del Señor son totalmente verdaderos y rectos.
La justicia del Padre Universal no puede ser influida por los actos ni las obras de sus criaturas, porque no hay iniquidad en el Señor nuestro Dios, ni acepción de personas, ni aceptación de regalos. 36.7, 3.2 Cuán inútil es hacer peticiones pueriles a un Dios semejante para que modifique sus decretos inmutables a fin de que podamos evitar las justas consecuencias del funcionamiento de sus sabias leyes naturales y de sus justos mandatos espirituales. No os engañéis, uno no puede burlarse de Dios, porque aquello que un hombre siembra, eso también recogerá. En verdad, incluso al recoger en justicia la cosecha de las maldades, esta justicia divina siempre está templada de misericordia. La sabiduría infinita es el árbitro eterno que determina las proporciones de justicia y de misericordia que se repartirán en cualquier circunstancia dada. El castigo más grande, que es en realidad una consecuencia inevitable, por la maldad y la rebelión deliberada contra el gobierno de Dios es la pérdida de la existencia como súbdito individual de ese gobierno. El resultado final del pecado deliberado es la aniquilación. A fin de cuentas, esos individuos identificados con el pecado se han destruido a sí mismos al volverse completamente irreales por haber abrazado la iniquidad. Sin embargo, la desaparición real de esas criaturas siempre se retrasa hasta que los mandatos ordenados de la justicia, vigentes en ese universo, se han cumplido plenamente. 37.1, 3.3 El cese de la existencia se decreta habitualmente en el momento del juicio dispensacional, o juicio de época, del planeta o de los planetas. En un mundo como Urantia tiene lugar al final de una dispensación planetaria. El cese de la existencia se puede decretar en esos momentos mediante la acción coordinada de todos los tribunales con jurisdicción que se extienden desde el Consejo Planetario, pasando por las Cortes del Hijo Creador, hasta los tribunales de juicio de los ancianos de los días. El mandato de disolución parte de las Cortes Superiores del Superuniverso después de una confirmación ininterrumpida de la acusación que se originó en la esfera de residencia del malhechor. Luego, cuando la sentencia de extinción ha sido confirmada en las alturas, la ejecución se lleva a cabo mediante la acción directa de aquellos jueces que residen en la sede del superuniverso y que actúan desde allí. 37.2, 3.4 Cuando esta sentencia se confirma definitivamente, el ser identificado con el pecado se vuelve instantáneamente como si no hubiera existido. Este destino no conlleva ninguna resurrección, es perpetuo y eterno. Los factores energéticos vivientes de la identidad se disipan, mediante las transformaciones del tiempo y las metamorfosis del espacio, en los potenciales cósmicos de donde habían surgido anteriormente. En cuanto a la personalidad del ser inicuo, se queda privada de un vehículo vital continuo porque la criatura no ha logrado hacer aquellas elecciones ni ha tomado aquellas decisiones finales que le habrían asegurado la vida eterna. Cuando la mente asociada ha abrazado continuamente el pecado hasta el punto de culminar en una identificación completa del yo con la iniquidad, entonces, después del cese de la vida y de la disolución cósmica, esa personalidad aislada es absorbida en la superalma de la creación, volviéndose una parte de la experiencia evolutiva del Ser Supremo. Nunca más volverá a aparecer como una personalidad, su identidad se vuelve como si nunca hubiera existido. En el caso de una personalidad habitada por un ajustador, los valores espirituales experienciales sobreviven en la realidad del ajustador que sigue existiendo. 37.3, 3.5 En cualquier controversia universal entre los niveles manifestados de la realidad, la personalidad del nivel superior terminará por triunfar sobre la personalidad del nivel inferior. Este resultado inevitable de las controversias en el universo es inherente al hecho de que la calidad divina es igual al grado de realidad o de manifestación de cualquier criatura volitiva. El mal no diluido, el error completo, el pecado deliberado y la iniquidad rematada son inherente y automáticamente autodestructivos. Tales actitudes de irrealidad cósmica solo pueden sobrevivir en el universo debido a una tolerancia misericordiosa transitoria, en espera de la acción de los mecanismos de los tribunales universales de juicio en rectitud, los cuales determinan la justicia y descubren lo que es equitativo. 37.4, 3.6 El deber de los hijos creadores en los universos locales consiste en crear y en espiritualizar. Estos hijos se dedican a ejecutar eficazmente el plan paradisiaco de la ascensión progresiva de los mortales, a rehabilitar a los rebeldes y a los pensadores equivocados, pero cuando todos estos esfuerzos amorosos son rechazados de manera definitiva y para siempre, las fuerzas que actúan bajo la jurisdicción de los ancianos de los días ejecutan el decreto final de disolución. 4.